hasta el momento. Y pues nada, iniciamos. Perfecto, doctor. Ahorita. Vaya, usted me dice. Iniciado, ok. Perfecto, entonces, bueno, iniciamos. Primero que nada, a nombre del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura, bienvenidos, bienvenidas a este ciclo de conferencias en ley penal para adolescentes, que bueno, como vimos, la primera tenía un aspecto bastante general, la segunda ya un aspecto más específico, hablando del interés superior del niño, niña, adolescente, y así vamos a ir escalando un poco esta situación. ¿Por qué? Debido a que es importante como sentar las bases para poder ir viendo en cada una de estas 6 conferencias la importancia que reviste la temática de ley penal para adolescentes. Las personas que no me conocen, bueno, soy el doctor Alcide Guandique, soy el coordinador especializado del área privado y procesal. Sin embargo, gustosamente estamos colaborando actualmente de manera pues temporal en el área de justicia penal juvenil y pues estamos a la orden cualquier situación por acá. Decirles también de que este día contamos con la presencia de una persona que conoce mucho acerca de esta temática, que es el licenciado José Antonio Aquino González, quien pues ahora nos va a hablar o nos va a impartir una pequeña conferencia acerca de la temática que ustedes la están viendo en pantalla, pero la repito y se llama los sistemas de responsabilidad para adolescentes en conflicto con la ley penal. Realmente es una temática bastante interesante, bastante compleja a la hora de estudiarla, pero creemos que con todo el bagaje y toda la experiencia que tiene el licenciado Aquino, nos puede servir para entenderla un poco mejor. Bueno, decirles un poco que el ponente, o leerles un poco acerca de la hoja de vida del ponente para que conozcamos que efectivamente tienen las credenciales, incluso mucho más, para hablar acerca de la temática. El licenciado José Antonio Aquino González es juez segundo de ejecución de medidas al menor de San Salvador, cuenta con un diplomado en victimología y en política criminal por la Universidad Centroamericana José Silveón Cañas, así como en criminología y justicia penal juvenil por este Consejo Nacional de la Judicatura. Es graduado del Diplomado Internacional para Formación de Formadores en Buenas Prácticas con enfoque restaurativo por parte de la UNICEF y de la ONU y del Diplomado Nacional de Formación Judicial por Competencia impartido por el CNJ y el SICA. Tiene una especialización en Derecho de Menores y en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, ambas impartidas por el Consejo Nacional de la Judicatura, también en Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en Sistema de Protección y Responsabilidad de Niñez y Adolescencia, impartidas por el Consejo a través de esta escuela. Así que sin más, a nombre de la Escuela de Capacitación Judicial del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura, les damos la bienvenida a las personas que este día nos están acompañando. Y antes de cederle la palabra al ponente, decirles de que por favor todas las preguntas las canalicemos por medio de chat. Yo voy a estar pendiente para sistematizarlas y luego a eso de las 3:20, 3:15, por ahí, pues yo se las voy a leer al ponente, debido a que en algunas ocasiones preguntan sobre la misma situación, otras veces tienen un enfoque que no es para esta temática, sino que podemos verla más adelante, y así para poder hacer una cuestión un poco mejor. Así que, sin nada más, le dejo la palabra, le cedo la palabra al licenciado Aquino González para que comience con su exposición. Muchas gracias desde ya. Gracias, doctor. Bien, tengan todas y todos muy buenas tardes. Pues este día se me ha encomendado el poder tener este contacto con todos ustedes que están en un proceso de capacitación continua por parte de las actividades académicas que desarrolla la Escuela de Capacitación Judicial. En esta fecha, pues, corresponde hablar sobre los sistemas de responsabilidad para adolescentes en conflicto con la ley penal. Tal como ya lo dijo el doctor, voy a tener este espacio expositivo y posteriormente, como eso de las 3:15, pues voy a evacuar todas las consultas que ustedes tengan a efectos pues, de que se integren en la sistematización que hará el doctor y pues tener por
cumplida la misión posteriormente a eso de las 4 de la tarde. Bien, inicio pues con hacerles que ustedes tienen, como dije, un proceso continuo. El primer módulo fue acerca de el derecho internacional de los derechos humanos de los niños, niños y adolescentes. Decirles que cuando diga NNA me refiero niños, niñas y adolescentes para lo sucesivo. Ya para el segundo módulo ya entraron en una temática más específica como fue los modelos de justicia penal en general, pero enfocados desde la criminología. Se examinaron qué es la delincuencia juvenil, qué es la violencia, desde las teorías criminológicas. Y parte de esa temática, pues, fue que vieron los modelos de justicia para los adolescentes. Y dentro de estos se examinaron 3: modelos de protección, el modelo pedagógico y el modelo de responsabilidad. Bien, entonces ahora, como el embudo, venimos de lo más a lo menos, con más especificidad, ya hacia el modelo de responsabilidad. Ese va a ser el tema principal para esta fecha. En este recorrido de esta tarde, pues, en la diapositiva que tienen en su pantalla, es prácticamente el mapa que vamos a seguir para ir desarrollando cada uno de los temas que corresponden. Vamos a examinar el contexto histórico. No es algo largo, no es esta primera parte, contexto histórico, es nada más para ubicarlo. ¿Por qué? Si allá se estudió, estudiemos desde la perspectiva criminológica, ¿qué es la delincuencia? Entonces hoy examinemos cuál ha sido el trato a través del tiempo para atender los problemas de los NNA, de los niños adolescentes. Entonces eso es importante, lo del contexto histórico. Luego examinaremos los tipos de modelos, ya los de responsabilidad. Y dentro de estos también examinaremos ya el modelo propiamente de responsabilidad, donde examinaremos los principios, características, estándares internacionales, para finalizar con una breve descripción del proceso penal juvenil. Partiendo de eso, pues, tenemos que anteriormente el tratamiento hacia los niños, niñas y adolescentes no era diferenciado. Es decir, los problemas de la niñez que necesitaban protección, como donde existía la pobreza, discriminación, familias disfuncionales, y se le violaban los derechos a ellos, y estaba el otro segmento donde cometían hechos que tenían características de un hecho punible y obviamente pues tenían que juzgarlos como tal, pero a todos los combinaban y los metían en un solo, en un solo tratamiento. Es decir, que al que tenía menos de 18 años, pero era de aquellos niños que estaban, entre comillas, en estado de peligrosidad, pues los traían y les ponían el internamiento. Entonces, era una situación difícil y que era pues por razones de que antes los patronatos, que todavía existen estos patronatos, los hospicios, recibían a toda esa calidad de personas. Entonces, tenemos pues que en 1924 se da a través de las Naciones Unidas, se adopta la Declaración de Ginebra. Aquí voy a irme rápido porque quiero llegar hasta 1989. Ya para 1948 se proclama la Declaración de los Derechos Humanos, pero los niños, niñas y adolescentes quedan incluidos, pero solo con un artículo. Si no me equivoco, es el 19 de esa declaración, pero solo dice algo a nivel general. Luego ya en 1989, la ONU adopta las reglas de Beijing para la administración de justicia de menores. Esto ya va más acorde hacia aquellos jóvenes que tenían conflicto con la ley. Porque, como les digo, los confundían y el tratamiento era igual para todos. Y llegamos a esta fase de 1989, noviembre de 1989,
Es una fecha importante porque se declara, se celebra y se cumple a nivel mundial, y para ese entonces por parte de todo el pleno de la sede de las Naciones Unidas se manifiesta la Convención sobre los Derechos del Niño. Este es un libro, esta es una normativa a nivel internacional dentro del sistema de protección universal, que lo tenían que aplicar también los sistemas de protección regional. En este aspecto, pues, eh, tenemos en el caso de nosotros, tenemos que el Comité de los Derechos del Niño dentro como sistema universal, y el sistema regional, que es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Bien, entonces, en 1989 ya cambia el panorama. Ya se separa el tratamiento de los niños y niñas que estaban en una situación de peligrosidad, es decir, se les estaban violando sus derechos por falta de políticas públicas hacia ellos, y los que ya cometen delitos que el tratamiento es diferente, que más adelante vamos a ver los estándares, ya del artículo 37 en adelante de la CDN. Entonces, en este sentido, pues El Salvador también se adhiere a dicha declaración, y ya a 1990 la incluye como ya la aprueba y la suscriben, y entonces ya se convierte en ley de la República a través del artículo 144 de la Constitución. Luego de aquí, El Salvador, al igual que los países de Latinoamérica, empiezan a dar un paso hacia el tratamiento de la delincuencia juvenil de diferente forma. Y es aquí donde también se desligan se desliga el tratamiento de la situación irregular que tenían los jóvenes con la doctrina de la protección integral. Entonces, este es el límite legal, de el tratamiento hacia la niñez y adolescencia. Bien, luego, para ese momento, 1989, los tipos de modelos de los niños, niñas y adolescentes estaban tratados así como están viendo en la diapositiva. Primero, estaban dos sistemas de responsabilidad. Responsabilidad en el sentido de que tenía que darse una respuesta estatal a la delincuencia juvenil. Teníamos el sistema de la situación irregular, y a partir de 1989 sale el sistema de protección integral. Bien, ¿cuál es la diferencia? La situación irregular miraba al niño como objeto de tutela por parte del Estado, lo cosificaba, es una cosa. El niño pobrecito necesita atención, cualquiera. Entonces lo miraba como un objeto, incapaz de poder desarrollarse a través de la evolución de su desarrollo como tal. Si se recuerda, antes la declaración de un niño o niña no tenía mayor validez como ahora, que ya en los procesos de familia, en los procesos de niñez y adolescencia, la intervención de ellos es bien importante. Para ese momento, como decían, el niño es incapaz. Luego, el ejercicio de sus derechos, todo estaba centralizado en el juez. Estaba la ley de protección del menor, si no me equivoco, sí, la ley, pero tenía una desventaja porque el juez era el omnipotente, él decidía qué hacer o no con un adolescente, estuviera o no en conflicto con la ley. Bien, aparte de esto, se criminalizaba la pobreza, se vinculaba todos los problemas de la infancia por la misma ley. Entonces,
era un solo relajo prácticamente para el tratamiento, los que de verdad cometían delitos y los que no, los metían en el mismo saco y ahí los revolvían y ¡pum! Juzgaba el juez de turno, el juez tutelar. El juez tutelar, él era el amo, él decidía y por eso se daban una serie de irregularidades también, porque estaba muy concentrado el poder, no había defensa, solo estaba el fiscal. Entonces, era una situación difícil. Ya con la transformación de esta situación irregular hacia la protección integral, tenemos que aquí ya la visión cambia. Si allá el niño era objeto de derechos, aquí la visión cambia porque es sujeto de derecho, sujeto de derecho. A la vez, esto de su desarrollo evolutivo también dio la necesidad de ir transformando los derechos de participación, de opinión, del ejercicio de su responsabilidad progresivamente a través de la edad y de su desarrollo. Por eso hay división de edades, de 0 a 12, de 12 a 16, y que ya más adelante lo vamos a examinar. Y lo importante, se apartaron, se desjudicializaron todos los problemas sociales. Entre comillas, aquellos que estaban en situación irregular, los apartaron, porque no cabían, porque ya como sujeto de derecho le asistían todas las garantías de juzgamiento, procesales y aún de ejecución de las medidas. Entonces, el que no cometía un delito no podía ser juzgado. A la vez, ya allí fue que surgieron, cuando surge esta división, es cuando ya El Salvador, allá por 1994, inicia con estos cambios y la ley del menor infractor entra en vigencia en 1995. Pero ya antes se habían ya formado también la jurisdicción de familia, que ya incluía patrones de protección legal hacia la niñez y adolescencia. Pero ya con la vigencia de la ley del menor infractor, entra de lleno. Fue en marzo de 1995 y los juzgados de ejecución entran en julio también de ese mismo año. Entonces, para resumir, situación irregular, miraba al niño como objeto, incapaz, y los problemas sociales con los criminales los vinculaban en un solo tratamiento. Ya con la doctrina de la protección integral, tenemos que la visión del niño sujeto de derechos, las necesidades se transforman ya en desjudicializar las necesidades de atención por protección y solo se concentra en aquellos adolescentes que cometen hechos de violencia que conllevan hacia la conversión de un delito. Y ya, pues, empieza este nuevo tratamiento. Luego, dentro de esto, tenemos ya de situación irregular y modelos de protección integral. El modelo de responsabilidad, fíjense, antes. Y ahí es donde surgen el modelo de protección y el modelo de responsabilidad. El modelo de protección es lo que da lugar a que en aquel momento se dictara la LEPINA, Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, que hoy solo le cambiaron nombre y le agregaron un par de artículos y cambiaron a la administración, cambiándoles. Bueno, no fue mucho el cambio, fue más que todo de forma, no de fondo. Entonces, ya hoy es ley crecer, niñez, crecer juntos, niñez y adolescencia. Y estaba también la otra hoy con los niños que nacer y vivir, no recuerdo cómo se llama esa otra ley. Pero
a través de ese modelo de protección es que da lugar a esta jurisdicción, y por eso están los juzgados especializados de la niñez y adolescencia. Ellos tratan el modelo exactamente de protección, es decir, hay violación de derechos hacia la niñez y adolescencia por falta de políticas públicas para atender las necesidades y los problemas. Entonces viene, pum, y surgen este modelo y esta jurisdicción especial. Luego tenemos el modelo de responsabilidad propiamente dicho. Ya cuando el adolescente ya no se convierte en víctima el adolescente, sino en victimario, porque ya viola la esfera de terceros. Entonces ya invade derechos, viola derechos, y obvio, eso implica un tratamiento hacia la delincuencia juvenil a través de un sistema de responsabilidad penal. Entonces, llegando a este sistema, tenemos que se llenan toditos los requisitos de los adultos. Hagan de caso que ahí estamos, porque la base es el derecho penal, el procesal penal, la ley penitenciaria, que sirven como que se aplica subsidiariamente a lo que no se puede regular en la ley penal juvenil. Pero estos estándares son los que diferencian a este modelo con el de adultos. El primero es la especialidad. Fíjense, el artículo 35 de la Constitución, en su inciso segundo, dice que los problemas de los menores, dice, tendrán un proceso especial. Perdón, tendrán un tratamiento especial para conseguir la finalidad, orientación y dirección que da el artículo 27 siempre de la Constitución, que se refiere a la resocialización. Entonces, esta especialidad implica un sistema totalmente diferente al de adultos. Y es aquí donde entra un principio básico que se llama el interés superior del niño, que da lugar también a la igualdad por diferenciación. Ahí está la clave de este sistema en relación con el de adulto, porque la especialidad implica no solo dictar leyes especiales aquí, sino también la estructura, el personal, ya sea, bueno, los operadores de justicia en general, háblese Procuraduría, Fiscalía, Policía, jueces, miembros de equipos multidisciplinarios, todos deben de tener una especialidad. Entonces, la especialidad es legislativa, especialidad jurisdiccional y especialidad institucional, porque por su misma condición jurídica de la niñez y adolescencia, esto conlleva a tener este trato especial. ¿Y cuál es la igualdad por diferenciación? Somos iguales ante la ley, pero en la ley, fíjate, ante y en la ley. Ante la ley todos somos iguales, pero ya en la ley se da esta diferenciación. Es decir, hay una igualdad por diferenciación. Jamás, según los estándares, no el adolescente juzgado, procesado, no puede estar jamás en desventaja en relación a los adultos. Y ahí es donde entra el interés superior. El interés superior del niño no es algo que se vea de forma paternalista o maternalista, como lo hacía la situación irregular, que lo miraba como incapaz, como objeto que necesitaba protección. No, al inicio se confundía este interés, pero ya la experiencia nos ha dado ya otro foco, otra visión a través de los estudios que han hecho doctrinariamente, que esto es el interés superior es garantizar los derechos ya reconocidos hacia la niñez y adolescencia y hacerlos exigibles. Es decir, el niño no tiene que estar pidiendo, no, hay que dárselo, porque ya están. Entonces, esta especialidad nos lleva a que tenga, en resumen, legislación, jurisdicción e instituciones.
Bien, segundo, el plazo razonable del proceso. La misma CDN, Convención sobre los Derechos del Niño, señala del artículo 37 en adelante cuáles son los estándares de juzgamiento. Y dice, mire, debido a esta condición de, permítanme un momento. Debido a esta condición que tiene el adolescente, tenemos pues de que ya es sujeto de derechos y por su proceso evolutivo, el desarrollo evolutivo, se necesita que sea corto. Es decir, no como los adultos, que son hasta 24 meses solo para instruir el proceso, terminarlo. A veces no. Entonces, aquí la ley señala un plazo razonable. En nuestra ley señalan máximo 90 días. Incluso, si se va a ampliar plazos, puede llegarse hasta 120 días. Pero la regla es 90 días. 30 para la investigación que pueden ampliar el plazo a 60 y después 30 que le quedan al juez para solucionar el caso, absolviendo o declarando responsable al adolescente. Entonces, esta celeridad es lo más pronto posible. Por eso, incluso, hoy cuando es capturado el adolescente, inmediatamente hay que remitirlo al juez. Obviamente que hoy esas condiciones han cambiado. Bien, el otro estándar es la defensa técnica y material. La técnica está por parte de la Procuraduría. En cada juzgado hay un procurador adjunto, es decir, un procurador que está atendiendo las necesidades procesales. Y la defensa material, como les decía al inicio, porque existe el derecho de opinión y de participación, es parte de la CDN. La CDN, Convención sobre los Derechos del Niño, se divide en 4 partes. Uno, habla sobre el interés superior, no discriminación, desarrollo, supervivencia, y la cuarta es opinión y participación en todo lo que concierne, ya sea administrativa o penalmente, el adolescente debe de participar. Por eso es la defensa material. Luego tenemos reserva de actuaciones, porque miren, la reserva de actuaciones implica que la publicidad solo está limitada a las partes que intervienen, llámese fiscalía, acusación, defensa, responsables, o sea, familia, el adolescente y el juez. Que venga alguien ajeno, si no trae una petición y para qué lo quiere, no se presta no se presta físicamente un expediente, ni mucho menos se le permite que esté en una audiencia judicial. Y esto es por la intimidad y la estigmatización. Si yo les digo, esto es algo que siempre hago cuando doy una capacitación y les digo, aquí los estoy viendo en la pantalla y uno de ustedes estuvo aquí, no, un hijo de ustedes estuvo aquí y yo ya sé quién es. Imagínense. Y se dice el nombre, obviamente que es mentira lo que estoy diciendo, pero imaginemos que se supiera que todos los adolescentes que pasan por aquí y les quedaran los antecedentes penales, miren, es algo estigmatizante, les etiquetan y el adolescente, ahí viene el malo, ahí viene el bandido, ahí viene el demonio. Entonces, por eso la reserva de actuaciones es la regla general, no como en adultos es diferente. Pero es por eso, porque lo que se pretende es de que no haya un antecedente del proceso penal, ni tampoco que haya un obstáculo hacia futuro. Imaginémonos ahora un adolescente que ya cumple la mayoría de edad, quiere buscar una actividad laboral y tiene un antecedente, obviamente que le limite y le coarta toda oportunidad. Esa es una de las tantas consecuencias de este principio de reserva de actuaciones.
Hoy la detención de orden con orden judicial. Antes, parece que la última reforma que hicieron a la ley penal juvenil fue que ya se podía detener sin orden judicial. Antes no. El artículo, por eso señala aquí, 52 y 53 de la ley penal juvenil fueron reformados, donde ya le permite a la fiscalía decretar órdenes administrativas y pues, y allí pues es una situación que en los estándares internacionales señalan que no se debe hacer así. Hoy, la prisión preventiva, es decir, la medida de privación de libertad de forma provisional. Fíjense que este es algo excepcional. Generalmente, cuando un adolescente está procesado, se le imponen medidas en medio abierto, pero depende también de la gravedad del delito, su participación y las circunstancias en las que se ha cometido el delito. Y esta prisión preventiva dura lo mismo que dura el plazo razonable, este plazo del proceso. Se había dicho de que aquí dura el plazo razonable, son máximo 90 días. Y en ocasiones hasta 120, pero esas son cuestiones ya de interpretación, pero 90 dice la ley. Ahora, la prisión preventiva igual, una medida provisional de internamiento no puede durar más de 90 días. Cesa de pleno derecho. Aquí viene y riñe con que hoy se han ampliado los plazos, pero estos ya son problemas técnicos de interpretación de la nueva coyuntura legislativa y judicial que se está viviendo por el régimen de excepción. Pero no vamos a entrar a ver eso. Solo que el régimen es que la prisión preventiva es por el mínimo plazo, que son 90 días. Medidas alternativas a la prisión. La regla general es, mire, como consecuencia de esta misma estigmatización, la prisión inocuiza y la prisión mata, la prisión lo deshace. Si nos hace, solo imagínense, más de algunos hemos estado frente a un juez por una u otra causa. Y qué terrible es estar frente a la autoridad judicial. Les digo porque yo ya tuve una oportunidad de estar así. Fui procesado. Y mire, un temor, una angustia terrible. Y no digamos un adolescente que está en proceso de crecimiento, que está en un proceso evolutivo a nivel psicológico, sentimental, y de estos cambios fisiológicos. Entonces, se buscan que las medidas de prisión en medio abierto son muchas y tienen muchos nombres. Libertad asistida, servicios a la comunidad, reglas de conducta, el llamado de atención que es. Y estos estándares le llaman de miles de formas, pero se dividen en dos. Medida en medio cerrado, cárcel. Aquí se le llama internamiento porque la misma ley dice no hay que ocupar un lenguaje discriminatorio tampoco. Entonces se le pone internamiento. Y las medidas en medio abierto. ¿Qué es la regla general? Lugares de detención. El sistema penitenciario está dividido también, no pueden estar junto con los adultos. En nuestro sistema actual tenemos que el ISNA, hoy CONAPINA, administra los centros de inserción social para adolescentes entre las edades de 12 a 18 años. Y está la Dirección General de Centros Intermedios, que depende de la Dirección General de Centros Penales, que administra el centro intermedio, que este centro intermedio es para aquellos adolescentes que cumpliendo la mayoría de edad, 18 años, y la medida todavía está vigente, pasan de estos centros de menores hacia el intermedio en calidad ya de adultos, pero siempre enmarcados dentro del sistema penal juvenil. Estos, aunque sean adultos, no pueden irse a un centro penal común. Por eso habla de los lugares de detención, para efectos de mantenerlos siempre separados, porque más adelante esta es una garantía que tienen, que no pueden estar juntos con los adultos. Entonces los lugares de detención
específicamente lo enfoco desde esa perspectiva, porque también hay exigencias de, como son adolescentes, niños y niñas adolescentes, imagínense los centros de detención. Tenemos en Tonacatepeque, aquí San Salvador, El Espino en Aguachapán, Senderos de Libertad en Hilo Vasco y el de Rosa Virginia Pelletier en Ilupango. Este solo alberga niñas adolescentes. Imagínense las necesidades que tiene, ya hablemoslo en género, una mujer que está en este proceso. Pueden que estén embarazadas, sus cambios fisiológicos, su atención médica, ¿no? Las chicas, las niñas, las adolescentes necesitan una mayor atención. Necesitan una mayor atención. Entonces, por eso, cuando habla de lugares de detención, no solo se ve la clasificación, sino también esas circunstancias de atención. Ahora, y las sanciones privativas de libertad, como les repito, que el internamiento es la última opción, es lo último que hay que hacer, a tomarlo en cuenta. Y todos estos estándares son los que se manifiestan en cada una de las normas que ya pues están establecidas dentro de la Ley Penal Juvenil, la Ley de Vigilancia y Control de Ejecución de Medidas sometidos a la Ley Penal Juvenil, y pues el sistema está basado en estos estándares que vienen de esa doctrina de la protección integral, de la CDN, Convención de los Derechos del Niño. Ese es el reflejo ya aquí y ahora en nuestro país, dentro de las leyes que ya les mencioné. Ahora, ¿cuáles son las características de estos derechos? Bien, sujetos de derechos. Bien, la condición jurídica de la infancia y adolescencia, según la CDN, es que debe de ser todo menor de 18 años, sujeto a derechos, titular de los derechos que le corresponden también a los adultos y derechos específicos por encontrarse en estados de crecimiento. El único derecho que no ejercen los adolescentes, el único, es el derecho al sufragio, porque no tienen 18 años. Y la Constitución dice el mayor de edad, mayor de 18 años. Es el único sujeto, perdón, es el único derecho que no pueden ellos ejercer. De ahí, tanto ellos como adolescentes y nosotros como adultos, somos iguales ante la ley y en la ley, con la diferenciación que ya dijimos. Entonces, estos sujetos de derecho es por esa razón que se dan estas características de este sistema. Luego vemos los grupos etarios, la separación de los adultos. Siempre la CDN señala, mire, no hay que mezclar los adultos con los niños y adolescentes, porque los primeros influyen negativamente en los segundos. Por eso, a través de esta estratificación de edad, tenemos que las edades siguientes. Todo adolescente que comete un delito, hay dos categorías: se declara la conducta antisocial o se declara la responsabilidad. En adultos, la condena, es condenado. Aquí se le cambia el nombre. Entonces, los grupos etarios están conformados así: de 12 a 16 años y de 16 años a 18. De 12 a 16, perdón, de 12 a 16, las penas pueden durar máximo 5 años, sean internamiento o sea libertad asistida. 5 años, por la etapa evolutiva que llevan, de 12, preadolescencia, entrando a la adolescencia, a los 16. De 16 a 18, tenemos que, perdón, y de 12 a 16, ahí es donde se dice, el juez dice, no lo declara culpable, no, se declara la conducta antisocial. Ahora bien, el segundo segmento de 16 a 18 se tiene que se les declara la responsabilidad. Solo, como les digo, solo son términos
que cambian por cuestiones de no estigmatizar. Y luego, pero las medidas en este segmento de 16 a 18 duran máximo 15 años en el internamiento. 15 años. 15 años. Más años, si vemos la ley de la juventud, dice, mire, entre 16, ya le aumentaron ahora, parece que son hasta 35 años, son jóvenes. Obviamente que esta edad la sacan por cuestiones de ahí, de los registros que hay, pero la edad, entonces imaginémonos un adolescente de 16 más 15, o de 18 años más 15 años serían 18, 28, 29, 30, 31, 32, 33 años. Para un viejo ya de 35 años, ya esta ley no sirve, ¿no? Si es un adulto. Entonces, ahí entra un ingrediente y dice, mire, y si es más de 15 años, entonces es pena perpetua para la adolescencia, no para la persona, para la adolescencia, porque la adolescencia y la juventud duran hasta 35, según la ley, aunque física, emocional, no es así, no es así, pero estamos hablando de lo legal. Por eso se dan estos grupos etarios. Luego, igualdad ante la ley, que ya lo había mencionado, que es igualdad por diferenciación. Esto ya lo habíamos visto. Las medidas socioeducativas. Tenemos que, esta medida socioeducativa viene encaminada con un ingrediente de inculcar valores, educación formal propiamente dicha, estamos hablando de la escuela, y educación informal, que es el aprendizaje que puedan tener de uno u otro oficio, trabajo o valores. Es decir, siempre van encaminadas a esta línea, porque les digo, hay jóvenes que no les han enseñado muchos valores porque el aprendizaje lo han tenido siempre matizado por violencia intrafamiliar o porque sus padres han venido repitiendo ese círculo y entonces hay que reenseñarles. Entonces, por eso van con este ingrediente socioeducativo. No quiere decir que no lleven un ingrediente de sanción penal, sí lo llevan, porque estas medidas socioeducativas también se pueden cambiar en el transcurso del cumplimiento de las mismas. Ya más adelante lo vamos a ver. Y el juicio breve y imparcial, que es uno de los estándares que también ya se mencionaron. Luego vemos principios. Como les dije, igualdad ante la ley e igualdad en la ley. Si se dan cuenta, los que cambian, el de la legalidad es común. La excepcionalidad. Esta excepcionalidad se refiere lo mismo a vías alternas a la desjudicialización. Vean, la ley, la CDN dice, mire, cuando un adolescente comete un delito, hay de preferencia, no hay que incluirlo, no hay que meterlo al proceso judicial, no, busquemos formas alternas de solucionar el conflicto. Por eso es la desjudicialización. Es decir, busquemos, entre nosotros está la remisión, la conciliación, la renuncia de la acción, la cesación del proceso, antes de llegar a la sentencia, o no, perdón, antes de iniciar el proceso, antes de iniciarlo. Vías alternas, como cuando conciliamos, que chocamos allá afuera y mire, ¿y para qué vamos a ir a los juzgados? No, aquí nos arreglamos, yo le pago su golpe y adiós. Ahí, como dice la canción, ahí murió la flor. Entonces, eso es lo que busca la ley con un adolescente. Aún así, si no se puede, entonces se abre el proceso y lo que se busca son también la desjudicialización con estas 4 figuras procesales que ya están en la ley, se la repito. Renuncia de la acción, la cesación del proceso, la conciliación y la remisión del caso a que lo ventile, perdón, como un periodo de prueba, pero de forma administrativa, no judicial.
Así que en ese aspecto, pues, tenemos que esta excepcionalidad se refiere a eso. La no discriminación, ya lo habíamos visto que es parte de la división de la CDN, interés superior, no discriminación, opinión y participación, y vida, supervivencia y protección. Luego, reserva de actuaciones igual, como ya les dije, por la misma situación de ellos de tener esa intimidad, pero la intimidad no solo se refiere a mí, a mi interior. Decía alguien, nos enseñaban ahí en la escuela, allá por 1999, la ventana de Yajaira, no es Yajaira, pero algo así. Decía que todo ser humano tiene 4 ventanas: la íntima, la privada, la social y la pública. Entonces, esas 4 ventanas es que nos damos esta reserva de actuaciones, porque imaginémonos esa condición de adolescente que está en proceso de crecimiento y cambios terribles. Todos hemos pasado por eso. Todos. Y si no tenemos una dirección, nos vamos por un lado o por otro. Entonces, de eso se trata esta reserva de actuaciones a nivel judicial, pero todo parte de ese principio de respeto a la intimidad y a la no discriminación. El interés superior también ya lo había mencionado, que no es algo paternalista, no es algo de protección, no, es exigibilidad de mis derechos como adolescente frente a la autoridad administrativa o autoridad judicial. No tengo que estar por qué rogándole al juez que me dé un derecho, no, se lo exijo porque ese es el interés superior y uno como autoridad está en la obligación de hacerlo efectivo. A veces, antes, al inicio, ¿saben qué? Los jóvenes venían con una situación socioeconómica bastante baja, pobreza tanto cultural como económica, los mandaban presos, los mandaban internos. Bueno, yo les digo, no somos redentores para querer cubrir y proteger todas las necesidades que tienen los menores infractores, no. El que merece estar afuera por las circunstancias en las que cometió el delito y que no es grave, tiene que estar en libertad. Pero mire, ¿quién lo va a cuidar? Señores, no somos redentores. Él no merece estar en la cárcel. Él merece que va a estar en la calle. Ahí está el CONAPINA. Ahí están otras instituciones que pueden ayudar. Por eso, este interés superior no es algo de protección, no, es exigibilidad. Luego, la especialización que ya la vimos, legislativa, judicial e institucional. Y las garantías procesales de la edad. De 12 a 16 años se declara la conducta antisocial. De 16 a 18, la responsabilidad. La pena es más extensa, la pena es más larga, hasta 15 años. Duración del proceso, máximo 90 días, excepcionalmente hasta 120. Garantías procesales básicas. Miren, estas garantías procesales, estamos hablando del juez natural, de la territorialidad, de la competencia funcional. Es decir, fíjense que dentro de estas garantías procesales, una vez fui a dar con jueces de paz. Entiendo que aquí hay muchos jueces de paz. Y me preguntaban, mire, ¿qué hacemos cuando nos llega en flagrancia? Nos presentan a una persona que obviamente no necesita ser uno médico o especialista para saber que es un niño, o que no es adulto, pues, por sus características físicas, pero no tiene partida de nacimiento. Obviamente que aquí prevalece la presunción de edad. Entonces decían los jueces de paz en aquel momento que unos no lo recibían o que lo mandaban al juez de menores. Pero si el juez de paz es allá yo estuve en Chalatenango de juez, allá por Citalá, imagínense, o por la otra punta, allá ¿cómo se llama esta? Por las vueltas más adelante. Miren, ¿cómo va a venir la policía
si a veces ni recursos tienen, desde allá a presentárselo al juez de menores. No, y decían, ¿y qué hacemos? Entonces, se llegó a una solución y citaron unas líneas jurisprudenciales de la Sala de lo Constitucional que decía, mire, resuelva dentro de las 72 horas porque no se puede pasar. Dentro de las 72 horas va a conseguir la partida de nacimiento y ahí usted lo pasa al juez de menores. Pero resuelva, porque es una garantía constitucional que hay que evacuarla a favor o en contra del procesado. Es decir, y esa es la solución. Pues. Me lleva un adolescente, no sé si es adulto o menor, mire, procéselo y dentro de las 72 horas va a saber usted si es menor o no, pero en el ratito no lo va a saber, pues no lleva la partida de nacimiento. Aunque usted lo vea, aunque a veces las apariencias engañan. A veces uno decimos que vemos que son niños, pero ya tienen como 1000 años, la carita así, cara de niño y conciencia de hombre. Así dice la canción. Bien, pero estas son experiencias, mire, que hemos pasado, pues, en el devenir del tiempo. Luego, la imparcialidad del juez, que esto ya es común, opinión y participación, que es una de las, es una de las divisiones que tiene la CDN, a no declarar. Miren, aquí no lo pueden obligar. Fíjense que se da un problema. El estándar internacional y la garantía dice, mire, el menor de edad no tiene que declarar. Es su derecho, no quiere. Pero a veces ocupan el proceso abreviado de los adultos. Y en el proceso abreviado es requisito aceptar los cargos. Son, que les digo, temas específicos que discutir, no en una capacitación larga, no que en talleres, temas, les digo, que son bien importantes. Reserva del proceso, ya lo vimos, y las medidas de igual forma. Luego tenemos el proceso. Bien, esto hasta aquí es como el manto especial que tiene este sistema, a diferencia del de adultos. Y si ustedes se dan cuenta, no hay más garantías, pero por la misma condición jurídica de la niñez y de la adolescencia, en general de la infancia, que lo establece la CDN. Bien, eso es lo que el panorama general, como decimos, es la capa que cubre al sistema. Hoy veamos el sistema tiene varias fases. Está la fase de investigación que le corresponde a la fiscalía, que es donde le digo que son 60 días, 30, después piden ampliación por 30 más, se hacen 60, y luego viene la fase judicial, 30 días. El juez al final dicta sentencia, para nosotros se llama resolución definitiva, que es la misma sentencia, y declara la responsabilidad o la conducta antisocial o lo absuelve. Entonces, ahí viene la otra etapa, que es la ejecución de la medida, como en adultos. Adultos está juez de paz, juez de instrucción, juez de sentencia, juez de vigilancia penitenciaria. Igual que aquí, solo que aquí se conjugan en un solo juez las tres categorías. Y ya después, y las tres categorías se dan por la misma especialidad, por la misma celeridad del proceso. Por eso se conjugan en un mismo juez las tres funciones. Pero bien, centrándonos ya en la fase ejecutiva, tenemos que las medidas deben de estar bajo control jurisdiccional. Antes no estaban, no, se ponían medidas, como no había juez de ejecución, no había control. No había control. O incluso hoy las medidas administrativas están bajo control en ciertos momentos. Depende de quién las dicte. Si las juntas de protección o el juez, pero hay una que también conoce el juez especializado en niñez y adolescencia. Pero estas medidas bajo control jurisdiccional es por la tutela, porque miren, a diferencia de los adultos, en adultos está el juez de vigilancia penitenciaria, pero como dice el refrán, no tiene uñas, es un gatito sin uñas, por el sistema, así está creado.
El sistema, la política criminal de adultos no le da mucho actividad, mucho protagonismo al juez de vigilancia. En cambio, al juez de ejecución sí. Solo les doy un parámetro. Fíjense que para hacer un traslado de un centro a otro, lo tiene que autorizar el juez. En adultos no. En adultos, a la hora que le da la gana, depende de la necesidad, la urgencia o el motivo especial que tengan para trasladar a un interno, se lo llevan a Dios y no le dan pidiendo permiso a nadie. No revisan la medida. No la revisan. Aquí la revisamos cada 6 meses. Aunque hay dos leyes. La ley penal juvenil dice cada 6 meses. La ley de vigilancia y control dice cada 3. Yo, en mi experiencia, yo la combino. Depende del caso. Si necesita mayor atención, lo hago cada 3 meses. Y si es de aquellos casos que uno solo los va ahí empujando, ya esos cada 6, porque no merecen que uno esté encima, ¿no? Pero bien, esa es harina de otro costal de interpretación. Así que vemos que las medidas deben de estar bajo control jurisdiccional para garantizar los derechos y deberes de los adolescentes, para que la autoridad administrativa no se vaya a sobreponer sobre ellos, que no les vaya a pisotear, porque en el internamiento, en la cárcel, como le llamen, en el centro de inserción social, la casa la ordena el director. Él la ordena administrativamente. Pero la vigilancia y control de esa organización la tiene el juez. No es que el juez le va a ir a ordenar al director qué hacer y no hacer. No. Cada quien ordena su casa conforme a las necesidades que tiene. Usted sabrá dónde va a poner el televisor, dónde va a poner su cama. El juez de ejecución no tiene esa función. El juez de ejecución solo dice, mire, ese televisor, ahí está y ahí ve usted qué uso le da. Pero ahí está. Lo que se necesita es que esté el televisor. Me explico, con este ejemplo casero. Eso es lo que hace el juez de ejecución. Luego tenemos el internamiento. Dentro del proceso, y que más adelante lo vamos a ver, como en la última diapositiva, van 10, ya casi terminamos, siempre está ese patrón, ese estándar. Desde el inicio del proceso, de forma administrativa, se buscan medidas alternas. Si no se pueden buscar medidas alternas al juicio, se llega al juicio, se termina el juicio, llega a ejecución y internamiento es la última opción que viene y que deriva la siguiente garantía, modulación de la medida. La modulación de la medida se da en base a que, como se revisa la medida periódicamente, entonces uno va viendo los avances o retrocesos de este sistema punitivo premial. Es progresivo, pero premial también. Ahora bien, esta modulación implica que el juez de menores, les pongo con la medida de internamiento, el juez de menores decreta medida de internamiento por X años. Viene el juez de ejecución a través de ese seguimiento constante, porque también están los equipos técnicos, porque no estamos solos, están los especialistas del CONAPINA y del juzgado que abordan el caso X y dan su opinión. Entonces, esta modulación uno la va viendo día a día. Yo siempre pongo un ejemplo. ¿Cómo voy a saber si el doctor Juan Dique es mi amigo? Yo no le puedo decir que él es mi amigo, ¿no? Podemos llegar a ser amigos, será un gusto, pero antes tenemos que ir conociéndonos, intercambiar ideas, ver cuántos intereses tenemos en común, la familia, si le gusta el partido, si le gusta el básquetbol, es decir, y ahí se va conociendo uno. Llega un momento en que uno dice, hey, y alguien tiene una necesidad, uno de forma solidaria e inconsciente, hey, le voy a ir a ayudar, porque ya esa relación que se inició con solo el conocimiento de cada uno, ya se fundó, ya llegó a una etapa donde uno considera, hey, este ya no es un chero, es mi amigo. ¿A qué traigo este ejemplo? Que uno a través del tiempo así va conociendo a los jóvenes.
Así lo va conociendo cada 3 o cada vez que uno lo llama. Entonces, uno va conociendo sus necesidades. Entonces, a ese proceso de conocimiento es que da lugar esta modulación de la medida. Cuando hay avances, uno nota que los avances son sinceros, de verdad, porque quiere cambiar. Hay otros que son pajeros, que pintan así el panorama y dan una buena impresión, pero no es así la situación. Entonces, da lugar a eso. Así que esta modulación implica, si el juez de menores dictó internamiento, el juez de ejecución puede modificar la medida, sustituirla por una de libertad, revocarla y cesarla. La revocación y la cesación tienen el mismo efecto. Desjudicializar, sacarlo del sistema, queda totalmente en libertad, sin ningún compromiso, aún que no haya terminado el periodo total de la medida. Pero eso ya la ley da los procedimientos. Bien, esa es modular la medida. Luego, los centros de inserción social con características especiales. Lo que les decía, miren, no es lo mismo estar atendiendo al género masculino que al género femenino. Por competencia territorial, a mi persona le corresponde la vigilancia penitenciaria del Centro de Inserción Social de Ilopán, o conocido como Rosa Virginia Pelletier, donde están solo las chicas, donde están solo las adolescentes. Miren, es un mundo diferente cuando voy a los de los adultos, perdón, a los de los masculinos. No, es totalmente diferente. Y hoy, miren, están dando una atención totalmente diferente a la que tenían antes. Siempre se les ha dado, ¿verdad? Pero hoy tienen otra atención diferente. Pero sí, no es que haya una condición especial, no, es por las necesidades físicas básicas de, de la naturaleza. No, o sea, somos iguales ante la ley, pero no somos iguales fisiológicamente. No somos iguales, ¿no? Ellas tienen, el género femenino tiene otros cambios, otras necesidades diferentes a las de nosotros. Y es lo que conlleva a que estos centros tengan condiciones especiales. Bien, y vamos con las garantías de reinserción. La reinserción es lo último que busca el sistema, es ahí donde aterriza. ¿Por qué? ¿Por qué voy vaya, vámonos al inicio. Está el manto de garantías, de estándares que protegen al sistema. Comete un hecho delictivo un menor, lo convierte en infractor o en conflicto con la ley penal juvenil. Pero aquí no basta solo sancionar, solo buscar la prevención general de la medida. Miren, menores, cualquiera que cometa un delito, esto le toca. No, se busca también la finalidad especial, ¿no? Preventiva especial. Es decir, esto de juzgar a alguien solo por meterlo a la cárcel, no funciona aquí en este sistema. ¿Qué se busca? La reinserción. Por eso habla aquí, garantías de reinserción. Es el fin último del sistema penal juvenil, no hay otro. Si no, no sirve, no sirve, no sirve, no sirve. No sirve. Porque, ¿para qué? Si yo quiero que un adolescente que por X o Y cometió un hecho delictivo, no va a pasar también toda su vida marcado por eso. ¿Cuántos de nosotros no cometimos un delito en la adolescencia? Yo sí cometí, le robaba a mi mamá. Listo. 5 pesos le quitaba todos los días. Imagínate, ni cuenta, se daba cuenta, pero no me decía nada. Era hurto, hurto. Y por eso, pero obviamente, trabajaba para ganármelo después. Entonces, les digo, esta garantía de reinserción es lo que busca, es de regresar al adolescente a su medio ambiente social, sociofamiliar, para que tenga una nueva oportunidad por la edad, por la edad. Por eso hablábamos de la intimidad, de la no discriminación, de la reserva de actuaciones, porque esto es lo que se persigue, este es el fin último. Sin esto, si no se logra, no servimos como sistema. Les digo, la experiencia nos dicta que el sistema sí funciona. Con seguridad se los afirmo, se los afirmo. No solo quiero decir, tengo 29 años de estar ejerciendo esta función. Al final, pues
trae buenas y malas experiencias, pero generalmente son buenas. Entonces, estas garantías de inserción, para englobarlas en una sola, se busca pues eso, la resocialización, la reinserción, como se le quiera llamar. Lo importante es que regrese. Todos merecemos una segunda oportunidad, aún de adultos. Yo me divorcié y tengo una nueva familia. Si hablo de la religión y si hablo de la vida, me dieron una segunda oportunidad de tener una familia. Imagínense ya adulto. No digamos esos adolescentes que necesitan. Entonces, ¿por qué no darles una segunda oportunidad a través de la reinserción? Por eso les digo, si no llegamos a esta reinserción, no serviría el sistema. Qué bueno que sí tenemos logros frente a este resultado. Bueno, luego tenemos la desjudicialización, que ya la vimos, intimidad, servicios y programas. Aquí, vean, este sistema también se divide. El ISDA, hoy con la PINA, es nuestro brazo derecho administrativo que nos ayuda al control y ejecución de las medidas. Hoy, antes era el artículo 181, hoy es el 131 de la ley Crecer Juntos, que dice que CONAPINA será el que va a ejecutar las medidas impuestas por los jueces de menores y las resoluciones dictadas por los jueces de ejecución también. Entonces, estos son un binomio, uno judicial y el otro administrativo. Obviamente que este es de apoyo, el administrativo es de apoyo. Quien toma las decisiones frente a la medida es el juez, es el juez. Luego, la supervisión del sistema penitenciario es el que ya habíamos visto, que la medida debe de estar en control judicial para evitar violación de derechos. Incluso hay un proceso de sanciones que tiene la ley de vigilancia, la ley de control y vigilancia de medidas para aquellos empleados y funcionarios que violen derechos de los adolescentes sometidos a una medida. La resocialización, que ya la vimos, y la prevención. Miren, esta prevención hay que tenerla en cuenta. Fíjense, si vemos qué se busca, el adolescente comete el delito. Ya la prevención primaria, que es disminuir las probabilidades para que ocurra un hecho o un acontecimiento, no tuvo efecto. Vamos a la prevención secundaria. Esto es actividades ya desarrollando, ya teniendo como no sirvió la prevención, ya tengo el hecho, el caso, como decimos, se está cocinando. Y luego venimos la prevención terciaria, que es la rehabilitación. Entonces vemos, cuando ya está condenado el joven, declarado responsable, ninguna de estas tres funcionó. La primaria y secundaria no funcionó. Entonces llegamos a la terciaria de esta prevención. Y fíjense, la prevención terciaria es ya la rehabilitación, la resocialización, cuando ya el objetivo es volver al individuo a ser nuevamente antes de que conociera la prevención primaria. Entonces, y esta terciaria se convierte a la vez en primaria. ¿En qué sentido? Por eso es importante la fase de ejecución de medidas en busca de la reinserción, porque como llegamos a la terciaria donde ya hay que rehacer las cosas, entonces esta terciaria sirve y se convierte cuando sale del sistema en primaria, porque la misión, por eso son audiencias socioeducativas, que no venimos solo a ver la situación judicial, no, tenemos que estar hablando de todo, sociología, psicología, medicina, híjole, de todo, hay que ir a leer. Entonces, esta prevención terciaria que la hacemos aquí se convierte en primaria porque ya el adolescente cuando sale del sistema ya vio lo que pasó y dice, hey, no vuelvo a cometer un delito. ¿Por qué? Porque no quiero pasar todo ese calvario
desde que inicié hasta que finalicé. Entonces, esta prevención ternaria, que se convierte en primaria, es la reinserción. Y todo va a depender de la voluntad de la conciencia que tome el adolescente. Y para terminar, que ya van a ser las 3:15 para que empecemos a hacer las consultas. Este es en general el proceso penal juvenil. Mire, tiene 3 fases al igual que el de los adultos. Fase de investigación. La fiscalía anda por aquí buscando, haciendo sus investigaciones. Luego, que dura máximo 60 días. Fase judicial, la segunda. Y si ustedes miren, en la diapositiva tiene audiencia inicial, solo que aquí se llama audiencia de información, audiencia de formulación de cargos e imposición de medidas, que al final es la misma naturaleza de la audiencia inicial. Fase preparatoria. Y la audiencia de la vista de la causa, que ya se llama vista pública. Luego, en esta fase, tenemos la audiencia de sentencia, lo absuelve o lo condena o lo declara responsable. Y es aquí donde se imponen las medidas, medio abierto, medio cerrado, siendo la primordial el medio abierto, porque el medio cerrado es la última ratio, la última opción, como que decimos, ya hay que tirar la toalla, no podemos encontrar, no funciona este muchacho en medio abierto, démosle la medida que en medio cerrado. Y luego viene la fase de ejecución, que aquí, mire, uy, no alcanzan 2 horas hacia futuro en hablar de la fase de ejecución. Se necesitan 20 horas para hacer todo este proceso penal juvenil. Porque mire, surgen una serie de interrogantes. Solo les pongo una. Si se fijan, fase de investigación, aquí dice salida alterna. Fase judicial, salida alterna. Fase de control y ejecución, también aquí está, revisión de medidas, donde les digo que se puede modificar, sustituir, revocar y cesar la medida, que es una forma alterna de finalizar el proceso. Y al final, en esta fase de vigilancia y control, se tiene pues la intervención del equipo multidisciplinario, al igual que en el de menores, pero aquí es más con mayor amplitud. Yo siempre digo, miren, aquí estamos como la familia. El juez de menores los pare y el juez de ejecución los cría, porque el juez de menores los conoce nada más 3 meses, el juez de ejecución hasta 15 años. Por eso hago este símil familiar, pero son gajes para alegrar el oficio. Bien, entonces tenemos pues que esta fase de control y ejecución se da pues porque el juez tiene esta facultad de controlar. No me pusieron la diapositiva donde están las funciones del juez. Qué lástima, porque ni modo. Vean, en resumen, ya para terminar esta fase de control y ejecución, las funciones que desarrolla el juez de ejecución son la fase propiamente dicha de control y vigilancia. Es decir, estar alerta qué pasa con el cumplimiento de la medida en medio abierto y en medio cerrado. Una función de implementación, es decir, de buscar recursos, de dotar salidas, de orientar, de dirigir el cumplimiento. Por eso aquí la sentencia no está escrita en piedra, que no va a cambiar. Claro que va a cambiar, porque son adolescentes que están en transición hacia su juventud y luego adultos. Entonces hay cambios de toda índole y por eso se da esa función implementadora y la función de decisoria, porque luego de controlar y vigilar, de darle seguimiento, de revisar la medida, de implementarla, obviamente no se va a quedar de brazos cruzados el juez como el de vigilancia penitenciaria. No, aquí se toman decisiones, como les dije, modulando la medida, modificando, sustituyendo, revocando, cesando, extinguiendo, suspendiendo. Y todo esto se da para efectos de mantener a los jóvenes
y a las personas que están a cargo de las medidas, como decimos, a la raya, que no se vayan a pasar, que no se vayan a desviar. Lo bueno de esto, de este sistema, es que es movible en atención a las necesidades. Si a mí me da dolor de cabeza, no tomo aspirina, no tomo ibuprofeno, no tomo acetaminofén, se me quita de otra forma. Pero este es el sistema que se puede modular. Todo es por el mismo, la condición jurídica. Menores de 18 años en proceso evolutivo de su desarrollo, que tienen cambios psicológicos, psíquicos, afectivos, sentimentales y corporales. Su pensamiento está en evolución. Ese es lo que motiva a tener esta, que motiva a que la ley le dé estas decisiones al juez de ejecución. Bien, entonces, ha sido así brevemente la exposición. Entiendo que ya el doctor Guanrique ha sistematizado las preguntas. Voy Sí, a es correcto. quedarme aquí para irlas evacuando, pues, en la medida que se vayan formulando. Correcto, muchas gracias, maestro. Básicamente la primera nos dice, buenas tardes, Liga Aquino. Buenas ¿Sabe tardes. usted a cuánto asciende en la actualidad la cantidad de niños, niñas y adolescentes en internamiento con medida definitiva y cuántos con medidas alternas en medio abierto? Gracias. Permítame, fíjese que acabo de tener un informe solo de la granja, de los intermedios. Allá hay 720 ahorita jóvenes, a cargo de todos los jueces, tanto de menores como de ejecución de medidas. Y no tengo ese dato completo de cada uno de los centros, pero le estoy diciendo que si ahí hay 700 y quedan 4 centros más que tienen un promedio de, póngale, de 100, así, un promedio. Estamos hablando casi 7, como 1.200 adolescentes dentro del sistema. Esto no es, esto lo estoy haciendo a vuelo de pájaro, pensando cuando hago las visitas y que veo y pregunto cuántos jóvenes, porque esto es fluctuante. Antes Rosa Virginia solo contaba con 50 internas. Uy, hoy tiene 300. ¿A dónde las meten? A saber, porque por el régimen han venido y hay muchas, pues. Pero sí le digo, esto es fluctuante dependiendo cuál sea la incidencia de la comisión de los delitos. Ok, perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué opina de los niños, niñas y adolescentes que son condenados a más de 15 años de internamiento? En su opinión, ¿cuál es el máximo de años que puede un niño, niña, adolescente guardar internamiento? Bueno, fíjese que acaba de dictar una sentencia, una resolución, la Cámara de Menores aquí de la sección del centro, donde señala de que el máximo de pena, de medida que puede cumplir un adolescente son 15 años, aún tenga acumulaciones, aún haya acumulación por concurso real de delitos, lo máximo que debe de cumplir son 30. Esto por lo que hablábamos, que si en adultos no puede cumplir uno más de 60 porque no se convierte en perpetua, entonces si se está criminalizando un segmento de la sociedad que es niñez, adolescencia, ¿hasta cuándo termina la adolescencia? Por eso les hacía la suma de 18 a 15 años, dan 33. Dan 33. Entonces, ya más allá, con, con unos, con el sistema, al hacer un análisis de todos estos efectos a nivel, le digo, no solo judicial o legal, sino los cambios que va teniendo la persona, se convierte en perpetua. Pero sí, legalmente ya hay una sentencia de la Cámara de Menores de la sección del centro que dicta que como jurisprudencia, como precedente judicial, que no puede pasar de 15 años. Okay, acá nos dicen, maestro, dice, ¿podría proporcionar el número de la sentencia que habla de esa situación? Si la tiene a la Ay, mano. primero les mando. Mire, fíjese que
ahorita no la tengo, sí la tengo, pero, o sea, tendría que ir a buscar a mi archivo Sí, sí. sí, pero si gustan les doy mi número telefónico y me llaman para, pues sí, aquí hay que expandir el conocimiento para efectos de que puedan consultarme y con gusto yo les doy el dato que quieran. Sí, incluso también me la puede enviar a mí, maestro, porque yo Sí. estoy colocando acá mi correo electrónico y yo se los puedo compartir a las personas que se inscribieron también, no hay ningún problema. Hagamos así, doctor. Yo se la envío a usted y usted la comparte porque como van a tener más capacitaciones, ahí se las hace llegar. Yo creo que ese sería el canal idóneo, definitivamente. Es correcto, es correcto. Acá dice, solo por aclaración, ¿cuántos años son de máximo? ¿15 o 30? Creo que Son ya. 15 años por cada delito. Cada delito, ok. Perfecto. Fíjese que por el momento, maestro, no existen otras intervenciones, otras preguntas. Así que no sé si usted quisiera hacer alguna valoración final respecto a la actividad. Bien, esta actividad académica conlleva pues a tener un conocimiento pues somero, efímero para aquellos que no están dentro de la jurisdicción penal juvenil, porque entiendo que el auditorio está pues enriquecido por litigantes, por funcionarios judiciales de las áreas de los juzgados de paz, de menores, de ejecución, pero lo importante es que tengamos presentes que la niñez y adolescencia pues siempre es un segmento que a veces las políticas públicas del Estado, bueno, antes las tenían un poco apartadas, así se les daba el tratamiento, pero a partir de la CDN, pues los cambios han venido dándose no solo de protección, como les dije, los juzgados especializados de la niñez y adolescencia, sino también los juzgados ya especializados en la jurisdicción penal juvenil. Y esto pues bien importante porque se trata al adolescente de una forma diferente. Aquí a veces hay choques culturales, porque decimos, mire, la ley es bastante blanda con los adolescentes y hay adolescentes que deben de ser juzgados como adultos porque tienen un récord criminal bastante largo y que no tienen conciencia de los actos que están haciendo. Pero aquí yo solo siempre recuerdo la, las culturas criminales que si se las mencionaron en el, en el, en el ciclo anterior, en la capacitación del módulo 2 que hablaron sobre las teorías criminológicas, hay una que se llama subculturas criminales, y el aprendizaje y el aprendizaje para cometer o convivir, perdón, con las experiencias que pasa el adolescente en el aprendizaje dentro de su socialización. Entonces, lo que hay que atacar es las necesidades básicas del segmento en general, niñez y adolescencia, independientemente qué categoría esté de protección o de responsabilidad. Es políticas públicas dirigidas a la niñez y adolescencia. Qué bueno que ahora se están manifestando, tenemos esa nueva ley Crecer, la nueva ley Vivir, Nacer, perdón, Nacer con, nacer, nacer juntos, eso, nacer feliz, bueno, no, nacer con cariño. nacer con cariño, y hoy que han expandido más la ley la ley Crecer, la ley Crecer Juntos, Niñez y Adolescencia, que traen otros ingredientes, y hay otras políticas públicas que se están desarrollando. Así que yo nada más les invito a que a veces necesitamos cambiar ese chip que tenemos como de adulto, porque nuestra ley, y para terminar, es adultocentrista. Todo el proceso está diseñado en base al proceso penal de adultos. Debería de existir un proceso especial juvenil, pero eso está lejos de hacerse, pero sí solo les digo, eso es lo que sucede muchas veces de que cuando se juzga a adolescentes, que hay un adultocentrismo en la percepción y de cómo de ver la culpabilidad del adolescente, porque no es lo mismo un adolescente de la zona rural que un adolescente de la zona urbana. Allá, el de la zona rural influyen muchos factores culturales y aquí también diferente al del urbano. Así que para cerrar, pues les digo que este sistema sí tiene muy buena dirección en cuanto a cómo está diseñado la política criminal hacia la atención
de los adolescentes en conflicto con la ley penal juvenil. Ahora, está en nosotros como juzgadores, los que tienen esa función, en ir tomando técnicamente conciencia de que este sistema pues, tiene las garantías al igual que el de los adultos. Ahí cierro, doctor, para efectos pues dar por finalizada, conforme a usted lo indique, la sesión de este día. Ok, fíjese que en lo que estábamos haciendo la reflexión final, surgieron dos preguntas que creo que sería importante que las retomemos. Sí, sí. La primera dice, ¿puede una ONG administrar un centro socioeducativo de menores? Fíjense que no. Por eso está el CONAPINA, que es el encargado de la administración de los centros de inserción social, y la Dirección General de Centros Intermedios, que administra el centro intermedio. Ellos sí pueden ayudar, sí pueden participar dentro de las actividades que se desarrollan en el centro de internamiento. Es decir, pueden colaborar como un brazo para la toma de estrategias a la población interna. Sí se puede, pero colaborar nada más. Ok, la otra nos pregunta por acá, ¿se está trabajando alguna propuesta de reforma a la ley penal juvenil? Fíjese que por el momento no. Sí hay que hacerla, porque ya después de 20, casi 30 años, 29 años, obviamente han surgido muchos dilemas en la interpretación y es necesario hacerlo, pero que haya o así un comité en especial que lo esté haciendo, yo por lo menos lo desconozco si lo hay, pero sí le digo es necesario hacerlo porque en talleres que hemos desarrollado ahí en la Escuela Judicial se abordan temas bien específicos que han surgido pues, por las nuevas coyunturas de la delincuencia juvenil. Ok, bueno, perfecto. Entonces, Licaquino, realmente le agradecemos mucho la ponencia que nos dio ahora. Creo que nos queda un poquito claro esa situación de los sistemas de responsabilidad para adolescentes en conflictos con la ley penal e incluso todo el proceso penal juvenil que en esta pequeña laminita se enmarca como tal, ¿verdad? Y pues nada más agradecerles a todas las personas que se hicieron presentes de manera pues digital o virtual a esta ponencia. Sin ustedes realmente este tipo de eventos no tuviera la expectativa, no tuviera el éxito que nosotros queremos dar en la comunidad jurídica y abordar algunas temáticas. Y como bien decía acá el Aquino, son pincelazos porque en 2 horas no vamos a hablar de todo, no vamos a poder profundizar mucho en esta actividad. Sin embargo, sí creemos de que al menos los objetivos general, que era la de analizar los diferentes sistemas de responsabilidad para adolescentes con o en conflicto, mejor dicho, con la ley penal juvenil, creo que se ha logrado cumplir. Así que sin más, agradecerles a todas las personas que nos estuvieron acompañando este día y pues en las próximas semanas o días van a estar subidas el video de esta ponencia y de las otras, también de derecho privado, las otras conferencias que se han dictado en derecho de familia y en otras temáticas pues que nos corresponde acá como Escuela de Capacitación Judicial. Sin más, vuelvo e insisto, gracias a las más de 150 personas que estuvieron conectadas y pues nos vemos el próximo miércoles con otra temática siempre de ley penal juvenil. Muchas gracias, maestro. ¿Algunas palabras para terminar? Bueno, nada más gracias a la escuela por hacerme partícipe de este proceso que están llevando a largo plazo, pues para que nuestra jurisdicción en general, pues tenga cada día, pues un conocimiento más amplio al momento, pues, de ejercer la función de litigar, de, de estar dentro como operador dentro del sistema de justicia en general y pues que esto sirva para ir ampliando más el acervo que todos necesitamos cada día. Así que fue un gusto, de plano, así le digo, fue un gusto y estoy a disposición en cualquier momento que usted lo necesite, doctor, así sin ningún, desde ya le digo, sin ningún ánimo de nada, solamente el de traducir y el de llevar las experiencias que he tenido hacia la comunidad jurídica en general. Con gusto lo haré si usted así me lo requiere. Muchas gracias.
pues a nombre del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura le agradecemos, Liga Aquino, agradecemos a las personas que nos acompañaron y pues nos seguimos viendo el día miércoles 17 de mayo. Así que pasen feliz tarde y gracias por su presencia. Bueno, hasta luego. Hasta luego.